Gloria a Jesús. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por un día más de vida. Hoy es un día más de salvación. Como nos dice la palabra del Señor, que cada mañana dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Daremos inicio al programa, damos la bienvenida a nuestro programa Una Luz de Esperanza en medio de las tinieblas. Y con el tema está basado en el libro de a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Tema a desarrollar aparece en pantalla. No hay otro evangelio. Gloria a Jesús. Damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Óigase bien la advertencia. Tenemos que abrir los oídos hoy en este día. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria a Jesús. Miramos nosotros la importancia de esta palabra, porque dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos, en el libro de San Mateo, usted encuentra esa verdad, y podremos decir que estamos viviendo en esos tiempos que fueron profetizados desde antemano. El Señor nos advirtió que iban a venir falsos maestros, falsos profetas que aún harían descender cielo de fuego, y también, dice que harían descender fuego del cielo para engañar. Dice que engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Y es por ello la importancia que nosotros entendamos, porque que nosotros pongamos atención a lo que es la palabra del Señor y dispongamos nuestra vida completa para determinar hacia dónde nos están dirigiendo o hacia dónde nos estamos dirigiendo, porque como bien lo digo muchas veces, cada quien de nosotros tenemos que hacerlo un análisis, tenemos que determinar si estamos caminando conforme el Señor quiere o nosotros estamos caminando como otras personas nos están diciendo y nosotros estamos ignorando la voluntad de Dios. Nosotros tenemos una cualidad diferente o una oportunidad diferente a los que nos han precedido en el Antiguo Testamento, ya que nosotros tenemos esta palabra, está escrita. Yo sé que dice mucha gente que la palabra fue escrita por hombres en este mundo que no tiene validez, pero déjame decirte que esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que todo lo bueno desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni cambio de variación. Es por ello nosotros tenemos que entender que el Señor ha sido bueno en mostrarnos su salvación, pero estamos viviendo en tiempos difíciles en los cuales, si nosotros no estamos atentos a los tiempos, a determinar, por eso que dice el Señor: escudriñad mis palabras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es por ello nosotros tenemos que estar atentos a lo que la palabra nos enseña, a lo que la palabra nos instruye, no solamente estar escuchando a la persona que nos esté instruyendo. Nosotros tenemos que estar de antemano saber lo que nos están diciendo. ¿Cómo vamos a saber eso? Por ello es que el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es por ello la importancia que nosotros, si nos están dando un tema, nosotros determinemos qué está diciendo el pastor, qué está diciendo el evangelista, qué está diciendo, para ver si nosotros verdaderamente estamos caminando conforme es la voluntad del Señor. Y dice acá: los Gálatas se habían desviado de
de la doctrina que el apóstol Pablo le había dado, y porque se había encubierto personas que con un espíritu ahí de error, metiendo lo que era el judaísmo, metiendo la circuncisión, metiendo todo lo que se hacía en el tiempo de la ley. Pero sabemos nosotros que se nos fue dado un pacto muy diferente a lo que era, dice la palabra que era la sombra. El Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, donde hablaba acerca de lo que eran los sacrificios, donde hablaba de los estatutos y decretos que el pueblo iba a tener que llevar, y eso el Señor Jesucristo lo vino a perfeccionar o a cumplir en el tiempo del pacto de la gracia, cuando Él murió y resucitó al tercer día. Y dice la palabra que no está muerto, Él está vivo, está sentado a la diestra del Dios Padre. Es por ello la importancia que nosotros entendamos los tiempos difíciles que estamos viviendo, que no vayamos a ser arrastrados por vientos de doctrina de demonios. Es por ello importante que nosotros estemos atentos a lo que la palabra nos enseña, a que nosotros tenemos que ser la diferencia en este mundo. No se trata de pertenecer a una denominación en especial, se trata de pertenecer al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se conoce, el cuerpo de Cristo es diferente, el cuerpo de Cristo es un cuerpo hermoso. Dice la palabra que es una novia sin mancha y sin arruga, y usted podrá decir, que este pastor solo de eso habla. Óigase bien, la palabra nos enseña una realidad, una verdad. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cuál es esa santidad de espíritu, alma y cuerpo? Hoy en día la gente se molesta que se les hable de este asunto, pero no importa, vive Jehová y vive mi alma, que voy a decir lo que el Señor ponga en mis labios, porque de qué serviría que yo fuese reconocido ante los hombres y desechado ante Dios. De nada sirve que el hombre me reconozca si Dios no me reconoce. Óigase bien, hay personas que dicen, este famoso, aquel es famoso y por eso yo lo sigo. Esa fama se va a acabar cuando estemos delante de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que un día nos presentaremos delante de la presencia del Señor. Ahí no va a valer cuánta excusa del diablo la gente quiera poner hoy en día. Es que dicen, es que el evangelio es que están predicando y es diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos lo han pervertido, porque la palabra nos enseña que en estos tiempos habrán gente amadora de sí mismo. Hoy en día hay gente amadora de sí mismo. Hay pastores, evangelistas, maestros enseñando herejía, apostasía, porque no le importa la alma de aquella persona. Si amaran, óigase bien, si tuvieran ese fundamento, la palabra que es el amor, el primer fruto del Espíritu, entonces estarían diciendo a la gente que se arrepienta bien, que deje de estar practicando lo mismo que el mundo está practicando. Óigase bien, si tuviesen amor esas personas, por eso es que dice que en estos tiempos habrían gente amadores de sí mismos, gente que no le importa si la gente se pierde y se condena, gente que solamente dice la palabra que su Dios es el vientre, gente que solamente le importa llenarse la barriga, no le importa el alma de la persona. Óigase bien, hay gente que dice, se le acerca a su pastor y le dice, mire pastor, está bueno esto, está malo, y el pastor le dice, no hija, está bien, anda como vos querrás. Óigase bien, y la palabra a mí me pone un parámetro, una línea que yo debo de seguir, me pone una línea divisoria entre el mundo y entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se identifica, dice la palabra del Señor. Vamos a leer esa palabra, vamos a buscar esa palabra, bendito sea su santo nombre. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni ojo oyó, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino
con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha, dice, discernir espiritualmente. Gloria a Jesús. Vemos la palabra, nosotros tenemos que discernir la palabra conforme el Señor quiere que nosotros la entendamos. Y así nosotros encontramos esta palabra y nos hace ver la importancia de lo cual Dios nos está pidiendo, que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, así como espiritualmente, porque esta palabra para los no espirituales, dice la palabra que es locura para los que se pierden, porque esta palabra, dicen, ese evangelio es algo diferente de lo que me han enseñado y no es ninguna cosa diferente a lo que nosotros estamos hablando, sino es conforme lo que el Señor quiere que nosotros hablemos. Porque una vez le dijeron a los apóstoles: dejen de estar predicando ese evangelio, dejen de estar predicando Jesucristo, y los apóstoles dijeron: es menester escuchar y obedecer a Dios antes que a los hombres. Le hicieron esa pregunta: ¿será que yo tengo algún beneficio en yo poder obedecerte a ti, o el beneficio vendrá en que yo obedezca a Dios? El beneficio viene de obedecer a Dios y a su palabra. Ese es el beneficio más grande que nosotros tenemos. Oígase bien, no que haya otro evangelio, sino que muchas personas han pervertido el evangelio de Jesucristo y ahora están predicando un evangelio cualquiera. Este evangelio no es cualquier cosa, amado hermano, amado amigo. Este evangelio vale la sangre de Cristo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que ser engañados por este espíritu engañoso, porque dice la palabra que en el postrer tiempo vendría un espíritu engañoso, en el cual por no haber creído a la verdad creerían y van a creer a la mentira. Porque como no quieren creer a esta palabra, un día se van a salir de donde están predicando la palabra y van a ir a un lugar donde no están predicando la palabra y van a creer a la mentira, por cuanto no creyeron a la verdad. Eso está profetizado en la palabra, que esas personas, por no haber escuchado el Espíritu de Dios, van a estar escuchando espíritu de demonios, escuchando doctrinas de demonios, y estarán siendo guiados a un lugar de tormento. Pero nuestro Dios no quiere que nosotros vayamos a ese lugar de tormento. Por eso dice la palabra que nosotros no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Mucha gente le están diciendo: tú puedes andar como tú quieras, no importa, como quieras. Estamos en el siglo XXI, no importa que estemos en el siglo XXI, el Señor es el mismo de ayer, el Señor es el mismo de ahora, y el Señor seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia nuestros propios caprichos, Él no cambia como nosotros quisiéramos que Él cambiase. La santidad de Dios no se puede cambiar, iglesia del Señor. La santidad de Dios no se puede, y no se puede decir: oh, es que yo puedo vender la santidad. No se puede, no se puede, porque es la vestimenta espiritual que el Señor te dejó. El Señor conoce a los suyos. Oh, bendito su nombre. El Señor tiene un sello especial en los suyos. Aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce a los suyos, hermano. Amigo, yo te voy a decir algo: si tú no tienes el sello de Dios, es necesario que busques también tú tener el sello de Dios, porque los que tienen el sello de Dios son aquellos que el Señor va a rescatar. Lo que cuando el Señor venga son los que se van a ir con Él. Muchas personas que querrán irse cuando venga el Señor por ellos. Óigase bien, muchas personas querrán irse en el rapto de la iglesia, pero no van a poder, porque muchos están diciendo: oh, yo no necesito de ese evangelio, yo no necesito de nada. Están siendo poca cosa el evangelio de Jesucristo, están siendo poca cosa la palabra del Señor. Qué lamentable es que muchas personas están siendo poca cosa la palabra y están siendo engañados por las corrientes satánicas que están en estos tiempos. No que haya otro evangelio, solamente hay un evangelio, solamente hay una palabra, solamente hay una palabra, solamente hay una línea, solamente hay una vida. No tenemos que vivir una vida diferente, porque nosotros no pertenecemos al reino de las tinieblas, porque antes pertenecíamos al reino de las tinieblas. Ahora tenemos que ser luz, pero esa luz tiene que ser resplandeciente, esa luz tiene que alumbrar a aquel que nos mira. Tenemos que ser ejemplo al mundo, tenemos que alumbrar, que nuestras obras sean vistas por los hombres. Óigase bien, que el hombre pueda ver, porque tú le dices: óigase, yo tengo un Cristo que me cambió, yo tengo un Cristo que cambia, yo tengo un Cristo que salva. Y si
tú no das un ejemplo, entonces la gente va a decir cuál es lo que ha cambiado en ti, qué es lo que ha hecho Dios en ti. Óigase bien, tenemos que hacer la diferencia. No se trata de mandamientos de hombre, no se trata de líneas y pensamientos de hombre. Se trata de, por ejemplo, los judíos le estaban metiendo acá a los gálatas que tenían que circuncidarse. Usted ya sabe, era una pequeña cirugía en su parte ahí, usted lo conoce. Ahora bien, la circuncisión verdadera, dice la palabra, que es la del corazón. ¿Qué significa esa circuncisión? Es de haber tenido un arrepentimiento verdadero. Óigase bien, porque hoy en día mucha gente está siguiendo un evangelio diferente, diciendo yo soy de Cristo, yo pertenezco al reino de los cielos, pero sus obras son faltas delante de la presencia del Señor, porque es el evangelio muy diferente que el hombre ha recibido, porque el Señor tuvo un encuentro con Nicodemo y le dijo que ese tenía que ser diferente. El mismo Señor lo dijo, tenemos que ser diferentes, tenemos que hacer nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento, porque de lo contrario estamos perdiendo el tiempo, y el Señor no nos ha llamado a perder el tiempo. Iglesia del Señor, no hagas en vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Mucha gente en aquel día se va a presentar delante del Señor y va a enmudecer porque han sido cobardes aquí en este mundo, porque el Señor le dijo a aquel varón, aquel gran rey que había sido escogido, había sido guardado, y el Señor le dijo: ve y destruye a Amalek, destruye los raes de la presencia de este mundo, a la humanidad que estaba en ese tiempo. El Señor le dijo al rey Saúl: destruiré a Amalek, ve y destruye a Amalek, destruye, no dejes nada, mata niños, mata ancianos, mata lo que sea, pero no dejes a nadie vivo, mata hasta los animales, le dijo también. Pero qué triste es cuando el hombre está teniéndole miedo al pueblo, y hoy en día mucho pastor está teniendo miedo al pueblo y no está matando a Amalek en la iglesia. Amalek significa el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Tu carne, porque las obras de tu carne te van a llevar a la condenación. ¿Qué significa Amalek? Amalek es tipología de nuestro enemigo, y el Señor le dijo: destruye todo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. El pastor le dice a la iglesia: todo está bien, iglesia, estamos en victoria. Mentira del diablo, y la gente anda conforme ellos quieren. No se trata de andar como yo quiero, iglesia del Señor. Se trata de que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Óigase bien, hoy en día ya no se puede identificar quién es cristiano y quién es mundano, quién es cristiano y quién es impío. Óigase bien, porque se parecen, son iguales, ya están igual a la parábola de la cizaña y el trigo. Igualmente se parece, dice la palabra, que en aquel día, dice la palabra, y mientras los hombres durmieron, vino en el campo y sembró una semilla diferente. Y al siguiente día se levantaron los hombres, los trabajadores de aquel dueño de aquella granja, y fueron a mirar al campo y miraron un fruto diferente. Y los criados le dijeron al dueño: Señor, ¿qué quieres? Que saquemos este fruto diferente que está sembrado ahí. ¿No sembraste buena semilla? Le dicen. Sí, yo sembré buena semilla, pero un enemigo ha hecho esto. Óigase bien, hoy en día tienes que identificarte, amada iglesia del Señor, hermano, hermana que me está escuchando. Tienes que identificarte si eres trigo o eres cizaña. Óigase bien, porque el trigo y la cizaña se parece, la cáscara es igual, su envoltorio es igual, pero la diferencia está adentro. Cuando aquel fruto se abre, entonces se mira qué es lo que está adentro. A mi amado hermano de la iglesia, qué es lo que traes en tu corazón. Óigase bien, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. No se recogen uvas de los espinos, no se recogen espinos de los uvas, Señora. Bendito su nombre. Tú estás escuchando esta palabra, tú que me estás escuchando, entiende de una vez, no puedes engañar al Señor. Él conoce a los suyos, Él está escudriñando tu vida, Él conoce lo que traes en tu corazón. Lo que está en tu corazón muchas veces lo sales a relucir afuera.
Miramos hoy en día el trastorno que hay en las iglesias. Y no es que yo venga a criticar a nadie, vengo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a decirte que el Señor conoce a los suyos, a decirte que no estés engañado. Quítate, que el Señor quite esa venda. Dile al Señor: Señor, quítame la venda. Permíteme reconocer cómo estoy caminando en este día. Permíteme saber si estoy caminando para el cielo o estoy caminando para la salvación. Óigase bien, si estoy caminando para la salvación o estoy caminando para la condenación. Una de dos, solamente hay dos caminos. Hay caminos, la vez pasada, el jueves pasado decíamos que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Hoy estamos viviendo de igual manera. La gente piensa que con un evangelio a media, con un evangelio diferente va a llegar al cielo. Es mentira. No te engañes, hermano, que estás allí. No te engañes, hermana. Tú tienes que ser la diferencia en este mundo perdido. El mundo está perdido. No te pierdas juntamente con ellos, hermana. No te pierdas juntamente con ellos, hermanos. No hay otro evangelio diferente. Solamente hay un evangelio. Mi Cristo no cambia. Mi Cristo es el mismo. Él no cambia. Él no cambia. Aunque pasen los años, aunque pasen los tiempos, Él no cambia. Es el mismo. Pero hoy en día no se puede distinguir entre el Hijo de Dios y el Hijo del diablo. Es por ello la importancia de hacer la diferencia en este mundo. Dios no te mandó a hacer apariencia. Te mandó a que sea un verdadero evangelio. Un verdadero creyente, un verdadero practicador de la palabra, no solamente oidor olvidadizo, porque hay mucha gente que dice: yo me sé toda la palabra, me sé toda la Biblia, dice gente, pero lo que está leyendo solamente es como que estuviesen leyendo una revista cualquiera. Déjame decirte, hermano, este no es una revista cualquiera. Esto no es una revista. Esta es una guía para que el hombre no se pierda. Esta es la guía para que el hombre no se vaya a la condenación. Este es el mapa para que el hombre no se pierda en este mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No que haya otro evangelio, no que haya un evangelio diferente. Solamente hay un evangelio, y el evangelio es de santidad. El evangelio es de negación. El que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero esa cruz hoy muchos hoy en día no la quieren cargar. Hoy en día la gente quiere andar como ellos quieren. Quieren andar como el diablo anda allá afuera. Quieren andar en la iglesia. Es mentira, no nos engañemos. Cambiaron de religión nada más, pero el evangelio de religión vive Jehová y vive nuestra alma. Que el evangelio no es religión, porque el evangelio es poder de Dios para cambiar a aquella persona. Si tú vienes con cuanta maña el evangelio verdadero, el Señor te puede cambiar. Óigase bien, no estamos para estar perdiendo el tiempo. Suficiente ya, muchas almas se han condenado ya como para ser nosotros parte de ese otro grupo que se va a condenar. No podemos engañarnos. No que haya otro evangelio. No hay otro evangelio. No se trata de palabrerías vanas, se trata del fundamento firme que Cristo tiene. Él tiene un sello y el sello es el Espíritu Santo. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de Dios piensan cómo agradar a Dios. Piensan en que, Señor, les piden: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué estás pidiendo? Y aquí nos dejó esta palabra. Dice la palabra del Señor que para eso constituyó a unos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, etcétera. ¿Para qué está un pastor en la iglesia? Para corregir a la iglesia, para guiarla allá al cielo. Pero lamentablemente hoy en día hay pastores que no están guiando a las iglesias al cielo, sino que lo están guiando a la perversidad, a la perdición. Qué lamentable es, porque la gente, en vez de estar escuchando la palabra, están viviendo conforme ellos quieren. No que haya otro evangelio, no hay otro evangelio.
porque hoy en día dicen eso que está predicando ese pastor es diferente a lo que me enseñan a mí. Ciertamente diferente, porque nosotros tenemos la luz de Cristo. El que está en tinieblas, oh bendito su nombre, no puede ver la luz. Pero si un día tú te decides a que la luz resplandezca, va a resplandecer, porque dice la palabra que aquellos que estaban asentados en tinieblas y en sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Cuál es la luz? La luz es el evangelio verdadero. La luz es el evangelio que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo y fue establecido por la iglesia primitiva. La iglesia primitiva vivía el evangelio que está predestinado acá. El evangelio verdadero es el que vivía la iglesia primitiva, pero hoy en día han pervertido el evangelio. El evangelio que están predicando muchas personas no es el evangelio que Cristo quiere, porque hoy en día no se hace la diferencia. Tienes que ser la diferencia en este mundo. Tienes que ser la diferencia. Hay un espíritu de error que se ha metido en las iglesias y hoy en día están desconociendo la verdad. Están desconociendo lo que el Señor quiere para ellos. Pero el Señor conoce a los suyos. No te engañes, iglesia. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Él conoce las intenciones de tu corazón. Es por ello que en aquel día dice la palabra que van a salir a relucir todas las intenciones que sean buenas y las intenciones que sean malas. Estás preparado, hermana iglesia, para prepararte, para presentarte delante de la presencia del Señor, porque un día daremos cuenta de las cosas que hayamos hecho en este cuerpo, sean buenas o sean malas. Óigase bien, dice la palabra que todo lo bueno desciende del Padre, las luces donde no hay sombra de variación. Es por ello la importancia que sepa quién es el que te está guiando, para dónde te está guiando y cómo te está guiando. Bendito su nombre. Tenemos que entender que no es como tú quieres, es como el Señor dice en su palabra. Si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, entonces estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo es que yo me niego a mí mismo? Óigase bien, viviendo la palabra, practicando la verdad, practicando la justicia, amando lo que el Señor ama, aborreciendo lo que el Señor aborrece. El Señor aborrece el pecado en todas sus manifestaciones. ¿Cómo es que se manifiesta el pecado? Hoy en día hay personas que dicen yo amo a mi hermano, pero mira cómo andan caminando. Si tú amas a tu hermano, vas a cuidar la conciencia de tu hermano. Óigase bien, si Pablo dijo, si comer carne es pecado, ya no volveré a comer carne, dijo Pablo, por causa de la conciencia de mis hermanos pequeñitos. Óigase bien, hoy en día la gente no anda dando buen ejemplo. La iglesia, óigase bien, no es libertinaje. No te engañes, amado iglesia del Señor. No confundas la libertad de Cristo con el libertinaje. No confundas la corriente verdadera con la corriente que te va a llevar a la condenación. Puedes entender lo que estamos hablando y este día. No que haya otro evangelio, sino que lo han pervertido. Han pervertido el evangelio verdadero y ahora están viviendo una vida mediocre, una vida falsa, un evangelio diferente. Pero no es que haya otro evangelio, porque el evangelio es el mismo. El evangelio es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y qué triste va a ser de aquellos predicadores que están predicando un evangelio diferente, porque un día darán cuenta de las obras que ellos han hecho. Pastor evangelista, eres culpable ante Dios si tú no estás predicando la palabra que el Señor te mandó a predicar. Óigase bien, el Señor en ningún momento dijo vayan y prediquen un evangelio de prosperidad, un evangelio acomodado. Vayan y prediquen el evangelio, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor está mirando nuestro proceder. El Señor está mirando cómo nos estamos conduciendo. Si estamos perdiendo el tiempo, aquel día te vas a dar cuenta, pero va a ser demasiado tarde. Hoy es el momento aceptable. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no endurezca tu corazón. No dejes que el diablo te arrastre a la condenación, iglesia del Señor. No permitas que un hombre vaya a ser el culpable de la condenación de tu alma en el infierno. No permitas eso, porque no hay otra vida
vida solamente hay una, y esta vida tenemos que aprovecharla. Mucha gente vive la vida como el mundo la vive, pero no es así, no es la voluntad del Señor. Hermano, hermana, yo pertenezco al cuerpo de Cristo, dice la gente. Y tú lo vas mirando, no es que esté juzgando, pero dice que nosotros tenemos que juzgar con justo juicio. Y miras esa persona, ¿y cuántos años tiene el evangelio? Tengo 6, 7, 20. El Señor hizo tal cosa, si usted supiera lo que yo era, sí. Pero ese no es el evangelio que Dios te mandó a practicar. Esa no es la línea que Dios te dio. Te engañaron. Ese evangelio es falso. Porque el evangelio de santidad se mira, se ve. La novia está sucia. Ese fue el primer tema que el Señor me dio. Y hace algunos días me dijo, yo vengo pronto, pero la iglesia está sucia. ¿Cómo está sucia? Te debe de temblar tu espíritu cuando el Señor te dice la iglesia está sucia. Hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia que se va con Él, hablando de aquella iglesia que fue limpiada, fue lavada con la sangre de Cristo en aquel madero. Derramó la sangre poderosa para que todo aquel que en Él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque esa es la verdad del evangelio. Tenemos que estar limpios cuando el Señor venga. Y tenemos que estar libres de toda mancha, toda arruga, toda mentira del diablo que hoy en día es algo natural para las iglesias. Óigase bien, el evangelio no es religión. No es religión. Es poder de Dios para cambiar al bestia. Aquella persona que practicaba cuanta mentira, hoy en día está en la iglesia metido practicando lo mismo. Por ejemplo, miramos nosotros, venimos de una vida pervertida en el mundo. Venimos de una vida de fornicación, de adulterio carnal, porque hay adulterio espiritual también. Tanto como hay fornicación espiritual, también hay adulterio carnal. Venimos de esa vida miserable que el diablo nos puso en aquel mundo perverso. Venimos de la fornicación, venimos del adulterio. De ahí el Señor nos rescató. Dice que nosotros somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y vienen a la iglesia y están practicando lo mismo. Desde la cabeza a los pies. Dice la mujer tiene que ataviarse con pudor y modestia, con santidad y justicia. No proveyendo para sí misma, sino para el prójimo. Mucha gente dice yo amo a mi hermano, pero con tus hechos niegas ese amor hacia tu hermano, hacia tu prójimo. Porque la iglesia andas enseñando tus carnes y por ello dice la palabra que han pervertido el evangelio. Y por ello, como lo repito, venimos de una vida perversa de fornicación y de adulterio. De ahí el Señor nos rescató, pero hoy en día queremos andar como andábamos antes. Porque la gente en el mundo se ciñe sus carnes para que el hombre las codicie. Y sabes qué, amada y hermana, que estás escuchando esta palabra. Cuando tú ciñes tus carnes, le estás diciendo al hombre que te desee. Y ahí está el hombre, te está deseando, te está codiciando. Y déjame decirte que tú estás siendo piedra de tropiezo para el varón que está ahí, para el siervo de Dios. Es por ello que tienes que pararte en la brecha y decir, ciertamente estoy mal. Practicábamos cuánta maldad en el mundo y venimos a la iglesia, queremos seguir practicando lo mismo. Provocando al hombre, provocando al sexo opuesto. Y eso es maldad en el corazón. Dice la palabra que los malos serán olvidados, serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvidan de Dios, óigase bien, mucha gente está olvidando los verdaderos mandamientos de Dios y está siguiendo mandamientos de hombre, porque la persona, la mujer le pregunta al pastor, mire pastor, ¿cómo estoy? ¿Cómo me mira? Y el pastor le dice, tú estás bien, hija, podéis iros en paz, ya aparece en el Santo Papa. Mentira del diablo, hermana, huye de esa iglesia si el Señor te está permitiendo escuchar esta palabra. Si tú miras ahí pura
pura mundanalidad en ese púlpito, si tú miras pura carnalidad en tu iglesia, déjame decirte que Dios ya no está en ese lugar. Déjame decirte que el Señor ha abandonado ese lugar, porque cuando una iglesia tiene el Espíritu Santo, es imposible que tú puedas vivir allí, es imposible que tú puedas ser igual, porque ya nada puede ser igual. Óigase bien, tenemos la experiencia del el endemoniado gadareno. Siempre me gusta hacer reverencia a esa palabra, porque es una palabra verdadera. Dice que el hombre gadareno andaba por los cementerios y se sajaba su carne, se hería su carne con piedra, porque andaba endemoniado, hermana. Y por ello te digo que tú tienes que ser la diferencia. Andaba endemoniado y hacía cuanta cosa. Dice que andaba gritando allí en los sepulcros, y la gente le tenía miedo porque andaba haciéndose daño a sí mismo. Pero un día, bendito sea su nombre, tuvo un encuentro personal con el Cristo de la gloria. Tuvo un encuentro personal y el Señor lo libertó. Y dice la palabra que ese hombre andaba vestido, y en su juicio cabal dejó, los demonios abandonaron ese cuerpo. ¿Y por qué tu iglesia no sea diferente? Si tú has tenido un encuentro personal con Cristo, entonces esos demonios de fornicación tienen que haber salido de tu cuerpo. Esos demonios de lujuria tienen que haber salido de tu cuerpo. Esos demonios de adulterio tienen que salir de tu cuerpo. ¿Cómo es que van a salir de tu cuerpo? Dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón alaba la boca, que de lo que está por dentro limpio se refleja por fuera también. El Señor no dice, aquella mucha gente dice que el Señor solamente quiere el corazón. Mentira del diablo. El Señor quiere espíritu, quiere alma, quiere cuerpo. Óigase bien, si tú eres santo por dentro, lo vas a reflejar por fuera. Si tú eres santo por dentro, si has dejado la fornicación, el adulterio, por fuera lo vas a resplandecer, esa luz que resplandezca en tu vida. Ya no vas a andar ahí ciñendo tus carnes para que tu hermano te mire. Ya no vas a andar deseando ahí que el otro hombre tiene. Hay personas sin vergüenza en la iglesia, tienen su esposa y andan ahí mirando, viendo cómo codician a otra. Y de igual manera hay mujeres que andan provocando al hombre para que las codiceen, porque en sus corazones hay fornicación, en sus corazones hay adulterio, en sus corazones no hay nada más que hablar. Dios dice que de la abundancia del corazón a la boca, lo que hay en el corazón se refleja por fuera. Hay gente que dice, yo soy nueva criatura, pero provocando la lujuria. Hay un espíritu inmundo de lujuria, hay un espíritu que está pervirtiendo a la iglesia, se llama espíritu de lujuria. Óigase bien, tenemos que reprender eso en la iglesia. La lujuria te va a llevar a la condenación, hermana. ¿De qué se trata eso? Mírate tú. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Será que el Espíritu Santo te va a decir, ponete ese pantalón y ceñí tus carnes para que te miren? El hombre espiritual piensa en las cosas del Espíritu, hablando de la mujer también. ¿Será que el Espíritu Santo te va a decir, enseña tus pechos, hija? ¿Sabes quién te está hablando? El espíritu de lujuria te está diciendo, enseña tus carnes. Como quiera somos nueva criatura. Mentiras. Si eres nueva criatura, vas a cuidar la conciencia de tu hermano. Y viceversa. Y este tema es tan extenso, hermano. No que haya otro evangelio, solamente hay un evangelio. Solamente hay una verdad. Y la mujer va donde el pastor y le pregunta, pastor, ¿cómo estoy? Mire cómo me mira. Y el pastor dice, magnífico, good. Y se va la ovejita, no sabiendo que esa persona es una de aquellas personas que dice la palabra que serán hombres amadores de sí mismos, que no le importa a las demás personas. Si se pierde aquella, me importa un pepino que se pierda. Lo que me importa es vivir bien yo, estar bien yo, porque si le digo la verdad a esta persona, se me va a ir el diezmo, se me va a ir la ofrenda. No estamos por ofrenda predicando la palabra. No somos pastores asalariados, somos siervos
del Dios Altísimo que nos ha mandado a predicar su palabra sin doblez, porque dice la palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hoy ya no se distingue quién es pueblo de Dios y quién es un impío, porque están llenas las iglesias de esas personas. Pero nosotros tenemos que ser la diferencia en este mundo, porque de lo contrario un día se nos va a pedir cuentas. Un día estaremos delante de la presencia del Señor y allá no habrá excusa barata y va a decir la gente: nadie me dijo, no me dijeron nada. Pues en esta hora es una voz de alerta, una luz de esperanza en medio de las tinieblas, viviendo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos demasiado peligrosos. Dice, porque el Señor anunció esto, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día le predicas a la gente y la gente ya no quiere saber nada de Cristo. ¿Por qué dicen no, todos los pastores son iguales, toda la gente es igual? ¿Sabe por qué? Porque está mirando el proceder de la iglesia actual. Está mirando que no hay cambios, pues. La gente te mira y eres el mismo animal de antes, practicando lo mismo, hablando las mismas palabras ociosas, practicando lo mismo, ahí andando a ocultas. Hay personas que piensan que pueden engañar a Dios y dicen ahí: no, es que Dios no me está mirando, es que el pastor no me está mirando, y ahí a escondidas andan echándose la cerveza. Óigase bien, amado hermano, no te equivoques, porque Dios no puede ser engañado. Dice la palabra que en aquel día dice que serán abiertos los libros, y será abierto el libro de las obras, y también será abierto el libro de la vida, y dice que van a ser juzgados los muertos por las cosas que están escritas en esos libros. No te engañes, amada iglesia del Señor. Personas que van mal vestidas a la iglesia provocando, son demonios que han sido enviados para ahí. Son demonios que andan operando en esa gente. Hay que libertar a esa gente porque está endemoniada. Esa gente que va ahí con esos espíritus de lujuria, esos espíritus de fornicación, se pueden mirar así a flor de piel, se pueden mirar, pero el pastor no es digno de decirle la verdad, porque le conviene que esa gente esté ahí, que nomás le lleve la ofrenda y todo está bien. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Pastores, el Señor un día te va a pedir cuenta de esa persona. Cada persona que entra por la puerta de tu iglesia, cada persona que el Señor te permite que tú estés frente de esa persona, el Señor te la va a demandar en aquel día. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Si tú dijeres al impío, de cierto morirá. Y si yo dijera al impío, de cierto morirá, y tú no le avisares, y el impío muriere en sus pecados, en sus delitos, la sangre de ese impío te la voy a demandar de tus manos. Pero si el impío tú le percibieres, si el impío tú le dijeres que se aparte del mal camino, y si el impío no se apartare, tú habrás librado tu alma. Eso es lo que el Señor le dice a los pastores, que un día estaremos delante de la presencia del Señor. Si tú no corriges el pecado, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo, y tu eternidad será en una cama de gusanos, en un lugar de fuego, en donde el fuego nunca se apaga. Entiende, amado pastor, el Señor te ama, Cristo te ama, no pierdas tu tiempo. Hoy en día la iglesia se ha pervertido con un evangelio diferente. El evangelio diferente, amado hermano, óigase bien, la viejita hoy no se conoce porque se ve como de 20 y tiene 75 años y quiere andar como la juventud. No te engañes, viejita, porque de lo contrario vas a ir a conocerle la cara al diablo. Arrepiéntete, viejita, no andes con esas sinvergüenzadas. Óigase bien, no es tiempo de estar permitiendo el evangelio, y los pastores tienen la culpa. Los pastores tienen la culpa, porque no le han enseñado la verdad, porque ellos mismos se han hecho que su Dios es su vientre, no les importa las almas. Si te importara el alma de esa persona, le dijeras a esa viejita que deje de andarse pintando el pelo, que el Señor le dejó las canas porque son honras para la viejita, son honra. Cuando tú empiezas ahí, cuánta mentira, viene la vanidad, viene la mentira, viene la falsedad. Cuando tú empiezas ahí, amada abuelita, a pintarte las canas, le estás diciendo al Señor: Señor, ¿sabe qué? Te equivocaste, Señor, me hiciste mal. Empieza la gente ahí, oiga, y hoy en los altares dicen: yo soy el músico de la iglesia, y andan ahí que parecen homosexuales quitando las cejas. Que yo reprenda al diablo, ni las mujeres pueden hacer eso, y ya anda ahí el músico quitándose las cejas. Espíritu de homosexuales que tiene. Arrepiéntete, músico, que estás ahí.
antes que venga la espada de Jehová sobre tu vida. Porque dice la palabra que la hacha ya está puesta, todo árbol que no da fruto será cortado. Óigase bien, anda la viejita ahí, parece, me voy a dar un retoque, dice. Ya parece pared repellada. Le está diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Te equivocaste. ¿A dónde vamos a encontrar eso en la palabra? No encontramos que las personas del Antiguo Testamento anduvieran haciendo cuanta cosa. Óigase bien, hoy hay hasta en los altares no se respeta, hermano. No se respeta lo que es la santidad de Dios. Hay que rebajar esas longas y están haciendo ejercicio casi en bikini allí en los altares y diciendo es que tenemos que rebajar las libras de más. Óigase bien, hermano, más respeto al altar del Señor. Si es que el Señor está ahí, tenemos que guardar el respeto al Señor. Para hacer eso está la cancha ya, pero vístete para Dios. No hagas eso, hermano. Tienes que ser inteligente. Dice la palabra 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la amargura de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso decía al principio, la gente practicaba la fornicación, el adulterio, y ahora venido a Cristo, quiere andar provocando a otros hombres para que puedan entrar en fornicación, en adulterio, porque no te lo dicen, pero en su corazón lo que traen es lujuria. Cuando la gente se viste así, le está diciendo al otro hombre, deséame, y ya entramos en el pecado de maldición, porque dice la palabra que Eva miró el fruto prohibido y era codiciable, dice la palabra. Es lo que está pasando hoy en día. Ni cuenta se dan y están provocando que aquel tipo caiga en adulterio en su corazón. Porque cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice la palabra, ya adulteró en ella, en su corazón. Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Pero por qué adulteró? Porque hay una provocación. Y eso es lo que estamos mirando. Pero el pastor dice, todo está bien. Un día te van a pedir cuenta. Y te van a sacar hasta la lengua los demonios cuando caigas allá. El Señor manda esta palabra para que no vayamos a ser personas. El evangelio que hoy están predicando es un evangelio diferente. Pero no hay otro evangelio. Solamente un evangelio de santidad. Pido que las mujeres, dice Pablo, se vistan con decoro, con pudor y modestia. Y hoy lo que más se practica hoy en las iglesias, ¿sabe qué es? Están echando competencia a ver quién lleva los tacones más grandes. ¿Y sabes tú qué estás diciendo cuando tú te pones los tacones? Como no tienes trasero, dices, voy a levantar el trasero. Y estás provocando al hombre para que te desee, para que te codicie. No que haya otro evangelio. Pastor, abre tus oídos en esta hora. El Señor te está hablando para que no vayas a caer en lazos de maldición. No importa, dicen unos sinvergüenza. Hermano, es malo el pantalón. Yo no hallo, dice, porque el pantalón que ahora hacen es para mujeres. Mentiras del diablo, hermano. El Señor dije, no se pondrá la mujer vestido de hombre, ni el hombre. Y hoy, ¿sabe? Mire cómo está la situación en el mundo, pervertido. Porque la iglesia no está haciendo su parte. Porque la iglesia se está mezclando. Y por eso es que estamos hablando en segunda de Juan. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Antes practicábamos todo eso, pero ahora nosotros tenemos que ser la diferencia en este mundo perdido. Tenemos que, amado hermano, no te engañes. El Señor, mira, qué triste es esta situación. El Señor le dijo a Moisés, Moisésito, no me hagas gradas en ese altar, porque tú cuando levantes tu pie te voy a ver tu vergüenza. Y mira ahora cómo andan las mujeres
2/4 arriba de lo que es la rodilla y dicen soy hija de Dios. Mentira del diablo. Que anda es un espíritu de lujuria, y ese espíritu de lujuria va a llevar al infierno a muchas almas. Amada iglesia del Señor, si tú estás practicando, si tú antes estabas en el mundo y todavía sigas haciendo lo mismo, no eres diferente a lo que eras antes, entonces déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo y al final te vas a condenar. ¿Qué podíamos hablar de esto? Todo lo que no es natural en tu cuerpo es abominación a Jehová. Todo lo que es artificial, todo lo que es alterado en tu cuerpo es abominación a Jehová. Y el Señor conoce a los suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es por ello que decía, antes vivíamos en cuanta cosa que nosotros queríamos, pero ahora en Cristo tenemos que ser la diferencia, porque de lo contrario vamos a estar perdiendo el tiempo. Bendito sea el Señor. Está ahí la señora y dice, ya el Señor me abandonó. Señor, rejuvenéceme. Y llega la otra hermana, carnuda. Aquí traigo la revista de Avon para que se ayude. ¿Quién te dijo que el Señor necesita ayuda, hermano? ¿Quién te está pidiendo ayuda? Nadie. Lo que tú tienes que pasar es de rodillas, ayunando, velando, escudriñando, congregándote, para que el día que el Señor venga no seas hallado falto. Así dice la palabra. El Espíritu Santo no te va a decir anda, maquillate. El Espíritu Santo no te va a decir, porque estamos hablando de las cosas del Espíritu. El Espíritu Santo no te va a decir anda, píntate el pelo de verde vos. No te va a decir así. A la viejita le va a decir, mira hija, aguantate hombre, así te quiero, así te amo. El Espíritu Santo es lo que le va a decir a la gente. A los que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cualquiera podrá decir, ese pastor es anticuado. No me importa que digas que soy anticuado. Me importa agradar al Señor antes que a los hombres. Y así sucesivamente miramos el descontrol que hay en la iglesia actual. Miramos el descontrol que hay en la iglesia presente y se ha pervertido el evangelio verdadero de santidad y de justicia. Hoy no se puede distinguir quién es cristiano y quién es mundano en la iglesia. Te da la mano y tú, oye, ¿alguna prostituta se va a arrepentir ahorita? No, es la hermana, dice. Porque no hace diferencia, hermano. Tenemos que pararnos en el suelo. Tenemos que pararnos los pies en la tierra, porque muchas personas andan que pareciera que andan volando en el aire, caminando en el aire. Y al final se va a perder lo tanto que el Señor ha hecho por ti. Te rescató del mundo para que seas la diferencia. Te rescató del mundo para que seas luz en medio de las tinieblas. Para que por lo menos si tú eras prostituta, si tú eras drogadicto, eras pandillero, pero que tú cuando salgas, vengas a la iglesia y salgas de la iglesia, salgas con una mentalidad diferente. Regeneración es lo que el Señor dice en el libro de San Juan capítulo 3 a Nicodemo. Regeneración, cambio de mente, espíritu, alma y cuerpo. Nuestras actitudes son diferentes porque esa es la voluntad del Señor. Nicodemo, si no naces de nuevo, no podrás mirar el reino de Dios. Regeneración, cambio de mente, 180 grados. Ya no pensamos como antes. Ya no pensamos saciar nosotros nuestro propio ego. Ya no pensamos en nosotros en que yo no me siento así bien porque es que me siento incómodo. No se trata de tus pensamientos, se trata del pensamiento de Dios para tu vida. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. No te engañes, amada iglesia del Señor. El Señor conoce a los suyos. El Señor conoce las ovejas. El Señor conoce también quién es cabro. El Señor conoce también quién es cizaña. El Señor conoce quién es el fruto verdadero del trigo. Él conoce todo, hermano. Estamos dispuestos a vivir en este mundo apartado de esa escoria, de esa basura,
o de lo contrario estaremos perdiendo el tiempo. No que haya otro evangelio. El evangelio no cambia, mi Cristo no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Si la iglesia se ha pervertido, está bajo maldición, pero el Señor no quiere eso para la iglesia. El Señor quiere salvar a la iglesia. El Señor quiere que la iglesia esté limpia, resplandeciente. Quita toda basura, quita toda vanidad, quita toda mentira del diablo que se te ha pegado, para que la luz de Cristo resplandezca en tu vida, amada iglesia. Arrepiéntete antes, dice la palabra, que vaya el Señor y quite tu candelero, la luz de Cristo, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo toca a las personas y ay, las tocó y dicen, oh, yo soy la mera mera. No se trata de que eres la mera mera. Lo que pasa es que el Señor te está tocando. Tú sientes el toque del Espíritu Santo porque el Señor te está diciendo, hija, te amo, pero no me agrada lo que traes puesto. No me agrada lo que vienes haciendo en tu vida personal. El Señor es bueno. Hemos llegado al final de este programa. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Recuerda, no hay otro evangelio, solamente un fundamento. El fundamento de Cristo es santidad y justicia, espíritu, alma y cuerpo. De lo contrario, estarás perdiendo el tiempo. Dios te bendiga grandemente.